No puedo verlos, me encanta preguntar cuando estoy con el público, con el auditorio, pero les preguntaría, ¿qué es más importante? ¿La mentira o la verdad? ¿La verdad o la mentira? Yo quisiera hablar del problema de la verdad. Alguien me respondió una vez esta pregunta y me dijo algo tan sabio, no es un filósofo ni nada, pero me dijo, la mentira existe porque existe la verdad. De hecho, la mentira es un parásito de la verdad. Uno de los grandes temas y problemas de nuestros tiempos, creo yo que es este tema, el problema de la verdad, atado al problema de la libertad. Y el Señor Jesús habla muy claramente acerca de estos dos temas. Por eso, en esta mañana quisiera desarrollar este tema o empezar a explicar un poquito para que ustedes lo puedan seguir estudiando, pero hablar de esto, acerca de esto, del problema de la verdad. Pero no porque la verdad sea un problema, sino porque la verdad, a veces, la queremos esconder y no escucharla porque puede generar un problema en nosotros. Miren, este tema, con el de la libertad y con distintos temas, es un tema recurrente en los filósofos. Desde Aristóteles, que define a la verdad diciendo algo tan particular, que la verdad es decir lo que es de lo que es, y decir lo que no es de lo que no es. Algo tan simple como eso, ¿viste? A veces los filósofos pensamos que en algo básico y la complican tanto, pero él empieza a decir, a llamar a las cosas por lo que son. Ahí viene la frase o el tema de la verdad por correspondencia. Eso es por lo que dice ser. Ahora, si yo digo de eso que es lo contrario, no es. Por eso no es la verdad. Pero desde ahí, pasando mucha agua por abajo del puente hasta Nietzsche, un filósofo existencialista, ¿no? Que a él se le debe esa frase de Dios ha muerto. A él se le debe esa frase de que no hay hechos, sino interpretaciones. Miren por dónde va el tema de la verdad para él. Toda frase es una más pujante y más provocativa que otra. Pero miren esta frase de verdad. Dice, la verdad es la mentira más eficiente. O sea que para él la verdad son mentiras. No existe la verdad, sino que son mentiras que han prosperado y han pasado por el tiempo y han quedado como verdades. Toda esa agua que pasó bajo el puente desde una persona hasta la otra, en todo ese tiempo se ha tratado de descubrir qué es la verdad. Para llegar al relativismo que hoy hay. De que la verdad no es absoluta, que la verdad es relativa, y hay tantas verdades cuyas personas hallan, porque cada persona tiene su verdad. Pero por eso nos convocamos en esta mañana para hablar acerca de la palabra de Dios. ¿Qué piensa el Señor Jesús? ¿Qué dice su palabra acerca de la verdad? Cuando iba al colegio alguien me contaba esta historia de una anciana que queda grabada, que no tiene tal vez un final opulento o muy marcado, pero habla de una anciana que vivía en un pueblito donde ella tenía su gallo y ella pensaba que el sol salía en ese pueblo porque su gallo cantaba. Un día, por un problema con unos vecinos o una discusión, a esa vecina la mandan a llevarse a la casa de otro familiar. Y dice, ¿y ustedes quieren que yo haga esto? Me voy a ir. Pero miren que no les va a salir más el sol, porque me voy a llevar mi gallo. Pasa que la señora se retira, pasan unos días y ella reflexionaba, qué terco lo de este pueblo que no me vienen a buscar. Deben estar oscuras porque el sol no debe salir. Ahora te decía, no tiene un final opulento, pero tiene unos principios que están buenos para verlos. Esta historia cuenta que dice que parta de un principio equivocado, partamos de un principio equivocado y todas las conclusiones que lleguemos adelante, que llevemos por consecuencia, van a ser equivocadas. La anciana pensaba que el sol salía porque su gallo cantaba. Su gallo se lo llevó, dejó al pueblo en oscuridad. Parta de un principio equivocado y todas las conclusiones que usted va a llegar son equivocadas.
Por eso la sociedad, como la retrata el escritor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, dice que la sociedad de nuestros tiempos, mejor dicho, el hombre de nuestros tiempos está firmemente parado con los dos pies, pero en el aire. Pero está firmemente parado, pero no en un piso sólido, sino en el aire. Por eso es importante hablar de la verdad. La verdad en el término griego viene de la palabra asfalía, de donde sale nuestra palabra que es asfalto, de donde sale nuestra palabra para camino. Y el Señor va a hablar de eso. Que la verdad es un camino, pero es una tierra firme donde se puede andar. Proviene de ahí la palabra. Ahora, déjame, antes de hablar, porque te cité a algunos filósofos y vos me vas a decir, ¿quién sos para hablar de la verdad? Cuando hay tanta discusión acerca de la verdad, y donde el tema de hoy en boga en esta sociedad es que el tema de la verdad es relativa, ¿qué me venís a hablar de absolutos? Bueno, déjame hablar de dos caras antes de entrar en 3 puntos. Porque hoy vamos a hablar del conocimiento de la verdad, del concepto de la verdad y de las consecuencias de la verdad. Pero déjame hablar antes de eso de 2 caras de la misma moneda de la verdad. Y en primer lugar, hablarte de la singularidad o el significado de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, lo significativo de la palabra de Dios. La singularidad y lo significativo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en esto vamos a basar. No en lo que dijo un filósofo, no en lo que dijo otro, sino en lo que dijo la persona, el Hijo de Dios, que vino a vivir entre nosotros y dijo lo que vamos a leer en un ratito. 2 textos vamos a leer nada más. Pero en un principio déjame decirte esto. ¿Por qué? Porque el corazón tuyo nunca va a poder abrazar lo que tu mente rechace. O tu corazón va a poder abrazarlo, pero va a ser falso cuando tu mente lo rechace. Por eso quiero apuntar en esta breve introducción, antes de entrar en la palabra de Dios y ver estos 3 puntos, en reconocerte de lo que vamos a hablar. Hace poquito se hacía el dilema del aborto, ¿no? Y me molestaba un poco por 2 cosas. Cuando sacaban los noteros a las personas que estaban ahí, muchas personas, en vez de dar sus argumentos sólidos, no podían darlos. No lo que piensa el otro. Y eso habla a veces de la ineficacia que tenemos para transmitir la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, ¿saben por qué me molestaba? No es que me molestaba. Retiro esa palabra molestar, sino de que quiero explicar que lo que dice esta palabra, la palabra de Dios, también se puede explicar desde otros puntos de vista o la podemos llegar a entender. No hace falta decir a mí que el aborto está mal, simplemente porque la palabra de Dios lo dice. Si no, puedo ir por otra fuente también a explicarlo. Obvio que esta es la principal. Pero ¿por qué quiero decir esto? Porque cuando un notero iba y le decía eso y decíamos, bueno, la palabra de Dios dice, se caen todos los argumentos. Cerrás la persiana de que los otros te escuchen. Obvio que nosotros podemos sacar nuestras verdades y la tenemos que sacar de la palabra de Dios. Pero yo te quiero apuntar a que por qué este libro es importante. ¿Por qué lo que vamos a leer hoy vamos a llegar a la conclusión que hay una verdad absoluta? ¿Sabes por qué? Por estas 2 caras de la misma moneda de la palabra de Dios. En primer lugar, por la singularidad. ¿Singularidad en qué? Bueno, esto lo puedo sacar de distintos libros. Yo he basado muchos de estos puntos en lo que dice un escritor que hizo su ensayo, su tesis para refutar que el cristianismo era mentira y se terminó convirtiendo. Él es Matt Dowell. Y él escribe un libro, La evidencia que exige un veredicto. Y él dice la continuidad de la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios se escribió en un periodo de 1500 años y no hay ninguna contradicción. La escribieron hombres inspirados por Dios, 40 personas distintos, entre ellos reyes, campesinos, pastores de ovejas, pescadores, en un periodo de 1500 años. Pero no hay ninguna equivocación. En 3 idiomas, hebreo, arameo, griego. Estilos literarios distintos, temas controversiales, pero perfecta armonía. ¿Por qué? Porque es el protagonista, Dios revelando su palabra. Única en su circulación. No solo única en su continuidad, sino única en su circulación. No es solo bestseller, libro vendido y siempre por excelencia, sino que es único en su circulación. Y en los lugares que no ahí está, se está trabajando para que la palabra de Dios llegue ahí. Única en su traducción. En el año 50 después de Cristo se traduce del hebreo al griego. Y tendríamos que tener más tiempo para hablar de esto.
Pero este libro, si lo compararíamos con otras obras literarias o con otras, hay poquitos ensayos, pero de nosotros tenemos muchos manuscritos fidedignos. En tercer lugar, la perseverancia. A pesar de los distintos tipos de papel, a pesar de las persecuciones que hubo, sabemos que la Reforma vino a poner en boga esto. Sabemos que se intentó incendiar, callar, ocultar, pero esta palabra sigue viva. Un filósofo, Voltaire, un escritor, mejor dicho, decía que el cristianismo, 100 años más iba a caducar. ¿Saben lo que pasó? Después de su muerte, 50 años después de él, en su casa se hace la primera imprenta, donde puso en circulación y en manos de todos esta palabra de Dios. Única en su profecía. Hoy en la cena del Señor, en la reunión que tuvimos previamente, hablábamos de Lucas 4, cuando el Señor habla y lee algo que ya estaba profetizado de él hace 700 años atrás. En la palabra de Dios vas a encontrar profecías que se cumplieron y otras que se están por cumplir. En la palabra de Dios vas a encontrar eso, que dice que Roma iba a ser destruida y que distintas cosas que podríamos dar que fueron pasando. Única en su historia. La palabra de Dios no está escrita en el aire. Nosotros sabemos que el Señor Jesús nació en el tiempo de un tal Pilato, de un tal Herodes, en un tiempo de Roma, que Pablo desarrollaron en la época de Nerón y de distintos personajes. Esto es único por su historia. ¿Qué otro libro como la palabra de Dios? Única en su geografía, en contexto, muchos reyes, pero confiabilidad e inerrancia en último lugar. Qué confiable que es la palabra de Dios. Ahora, la evidencia que yo te estoy presentando así rápidamente, podríamos hablar mucho de eso. La evidencia que te presento no comprueba, no puede comprobar que la Biblia es la palabra de Dios, pero sí que es singular y que nosotros confiamos que lo es. Yo estoy tratando de apuntar a aquella persona que está bloqueada y que me va a decir, ¿de qué me vienen a hablar? Al decirte que la palabra de Dios, confiamos que es la palabra de Dios, pero no podés negar su singularidad. ¿Qué otro libro como él? Pero en segundo lugar, lo significativo de la palabra de Dios. Mirá, lo que vamos a leer está acá. Y está en Juan 8:32, en el 36, y después vamos a leer Juan 14:6. Tres versículos muy conocidos. Tres versículos muy conocidos para ver lo significativo de la palabra de Dios. Juan 8:32 y 36. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Saben por qué dice toda esta introducción? Porque el Señor en una pincelada, hablando con unas personas que habían creído en Él, le dice, ustedes van a ser mis discípulos si permanecen en mí. Y ahí van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Y el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, producto de conocer la verdad van a ser libres. Pero la consecuencia de conocer la verdad y ser libres es que primero tienen que tener un encuentro con el Hijo. Si el Hijo, la persona que les estaba hablando, os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:32 y 36. Y Juan 14:6, más adelante el Señor dice, Jesús le dijo, yo ahora no a personas que habían creído en él judíos, sino le está hablando también a personas que habían creído en él, pero sus discípulos. Le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que muchos pensadores, escritores, libros de historia se han peleado, el Señor en dos pinceladas lo dice. Yo soy la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De estos tres versículos vamos a sacar 3 puntos. En primer lugar, el conocimiento de la verdad. Se puede conocer la verdad, dice la Biblia. En segundo lugar, el concepto y el camino a la verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad. Y en tercer lugar, la consecuencia de la verdad. Libres o esclavos. Presos o libres. En primer lugar, el conocimiento de la verdad. Como te decía, se puede conocer
la verdad. Los cristianos no creemos en un cuento. De hecho, no nos comemos el cuento de lo que otros cuentan. Este mundo necesita inventar nuevas verdades con tildes de verdades porque sus verdades se van pisando a unas a otras. Pero nosotros creemos en la palabra de verdad, que es firme. Y como te decía, que tiene toda esa singularidad que te decía recién. En esta época de la era de la posverdad. Estamos en la era de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, Oxford definió esta palabra en 2016 como la palabra del año, en 2016. Una universidad prestigiosa como Oxford define a la palabra posverdad como la palabra del año. Pero esta palabra ya se venía hablando de los años 60, cuando alguien, un tal Schaffer, habla de la negociación de la razón. Ahora, ¿qué es la posverdad? La posverdad hace prevalecer los elementos emocionales por encima de los elementos racionales y objetivos. En otras palabras, lo que vos sientas, más allá de que eso sea objetivo, créelo, es tu verdad. Esta es la época de la posverdad. ¿Te hace bien? La verdad como un utilitarismo. ¿Te hace bien? ¿Te hace sentir bien? Hacelo. Se derrumba la racionalidad y la irracionalidad va por encima. Lo irracional va por encima de lo racional. Porque si te hace bien, no importa que sea irracional, te hace bien, hacelo. Es verdad, pero yo lo siento diferente. Es la muerte del sentido común. Una editorial, alguien escribió, la posverdad no es más que la mentira de antes. La posverdad no es más que la mentira de antes. Pero esto es más viejo que lo que hoy nosotros estamos viviendo. En el mundo greco-romano, la verdad se llegaba a través del conocimiento. Por eso las discusiones se degrimían en una cierta de juzgar ahí en las plazas, y nacen los sofistas, que eran personas contratadas porque tenían una retórica, una oratoria, y encontraron un público en las personas ricas, pudientes, en que querían ser como ellos. ¿Porque qué? Que en ese momento el que tenía conocimiento podía acercarse a la verdad. Los contrataban para ganar una disputa, y no importaba si decían la verdad, sino ganar la discusión. De hecho, se jactaban si a través de su retórica podían ganar una discusión que no era verdad. Se jactaban, lo celebraban. Desde ahí la muerte de la racionalidad. Esto desembocó en un relativismo. El tema era ganar el juicio. El tema era ganar la discusión. Y es el tema de nuestro día. El tema es apagar las luces y sentirnos bien con nosotros mismos. Por eso estamos en la época de la posverdad. Pero en primer lugar estamos diciendo el conocimiento de la verdad. Y en el conocimiento de la verdad, el Señor dice, se puede conocer la verdad. Por lógica hay una verdad que es absoluta. Se puede conocer la verdad. Ahora vos vas a decirlo esto en otro círculo o en otros lugares y estás loco. Esa es tu verdad. Pero el Señor nos dice, en primer lugar, el conocimiento de la verdad. Se puede acceder a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Pero estamos en esta época de la posverdad, del escepticismo. Nada puede ser demostrado, por lo cual no lo creo. Demostrámelo. En la época del posmodernismo, que la verdad es que no hay verdad. Esa es la frase del posmodernismo, que se cae en su propia frase. La verdad es que no hay verdad. Entonces tu frase que vos estás diciendo no es verdad, porque la verdad es que no hay verdad. Hay verdades según cuántas personas haya, y no existe la verdad absoluta. Ahora, si la verdad es imposible de conocerla, se llega a una conclusión de verdad, por lo cual es mentira. Si la verdad es imposible de conocerla, eso sería una conclusión que es verdad, por lo cual esa verdad hace que sea una mentira, porque si la verdad no se puede conocer. Ahora, perdón que esto sea un trabalengua, pero miren qué oscuridad viven las personas tratando de buscar la verdad. Otros apagan su conciencia como un despertador. Otros van por la vida sin pensarlo.
Pero déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y solo la verdad nos va a hacer libres. Por eso, en primer lugar, el conocimiento de la verdad. Pero en segundo lugar, el concepto y el camino de la verdad. Vimos el conocimiento de la verdad. Se puede conocer. Y se puede conocer a través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo. Está su palabra acá revelada y podemos conocer la verdad. Pero en segundo lugar, el concepto y el camino de la verdad. Y la verdad, dice, es revelada y es absoluta. Hay un ejemplo para graficar esto que me encantó cuando leía y me hacía acordar esto. Cuando el Señor Jesús resucita, había una piedra tan grande que era muy difícil de mover. Había sido sellada. Ahora le habían puesto guardias. Ahora, ¿por qué hicieron todo eso? Porque al Señor Jesús había dicho que él iba a resucitar. Y al tercer día pasó lo que él dijo, resucitó. Ahora, ¿saben qué es lo que pasó? Le cuentan al tribunal lo que pasó. Y el tribunal le dice a los soldados que digan que robaron el cuerpo del Señor Jesús. Porque no podía ser creído. Que las personas que estaban ahí, que la piedra fue removida, que el sello que se le ponía fue quitado, que la piedra estaba corrida, abierta. ¿Cuántas evidencias de lo que había pasado? Ahora, ¿saben qué? A la verdad la quisieron ocultar, pero no pudieron. ¿Qué guardia levantaría la voz? Los judíos eran agudos en su forma de pensar. ¿Quién se iba a creer ese cuento de que el cuerpo del Señor había sido robado? Que alguien no cumpliera con la tarea que tenía que hacer era digno de muerte. Ahora estos soldados dijeron, por orden del tribunal, diga que se habían robado el cuerpo del Señor. Ahora la verdad la quisieron esconder, pero no pudieron. Y el Señor Jesús se presentó durante 40 días con hechos irrefutables a distintas personas. Dice la Biblia que a 500 personas a la vez. Tuvo charlas con sus discípulos, tuvo charlas con las mujeres, tuvo tiempo para restaurar a una persona. El Señor Jesús resucitado nos da la gran comisión y les da la gran comisión. ¿De qué? De que vayan y digan la verdad. Porque a la verdad la van a tratar de tapar, a la verdad la van a tratar de ocultar. Va a llegar en una etapa que estamos viviendo en un tal relativismo que a lo bueno lo van a llamar malo y a lo malo bueno. Pero el cristiano se debe levantar en estos tiempos y reflejar, irradiar la luz de Cristo, que es la verdad. Ahora, por eso en segundo lugar, el concepto y el camino de la verdad. ¿Saben cuál es el concepto? La verdad es revelada en su palabra y es absoluta. Ahora lo dice el Señor Jesús y lo dice en su palabra. Pero en último lugar, la consecuencia de la verdad. Y dice, ¿cuál es la consecuencia de la verdad? Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el pasaje de Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ahora, ¿saben qué? ¿Por qué a veces no queremos creerlo? Porque como un pensador también decía, la verdad es como el sol. Alimenta, ilumina, tiene tantas cosas que nos hacen bien. Pero la verdad en exceso a veces nos pica. Él hacía esta comparación de la verdad con el sol. Y tenía razón. ¿Saben por qué? Porque la verdad a veces no nos gusta escucharla. Tenemos fachada de que decimos, a mí venime de frente, decime la verdad, pero a veces no nos gusta escuchar la verdad. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Te dije que no me iba a ir de otros 3 textos que íbamos a leer. Dice, yo soy el camino, dice el Señor Jesús. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Por conclusión, todo lo contrario que no esté en el camino está fuera del camino. Todo el que no esté dentro de la vida está muerto. Y esto lo dice en otros pasajes, donde dice que la humanidad que está sin Cristo y sin esperanza, que nacemos con pecado y que hacemos pecado y que ese pecado nos separa de Dios.
Y el hombre intenta por sus medios tratar de llegar a Dios, pero no puede. Porque el camino entre Dios y el hombre lo vertió el Señor Jesús, haciéndose hombre, porque Él es el camino, Él es la verdad, y necesitamos que alguien sin pecado viva por nosotros y muera en la cruz, que el justo muera por los injustos y que Él nos pueda dar vida para que yo, desde este lado, pueda ir por el camino y llegar al Padre. Pero el hombre intenta hacer caminos, su conocimiento, negar la verdad, sus religiones, distintos caminos. Y decimos, como esa frase, todos los caminos conducen a Roma, pero en Dios no es así. El único camino es el Señor Jesús, que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Qué está diciendo en eso? Que la consecuencia de la verdad, porque conocemos la verdad y conoceremos al Hijo, y por consecuencia vamos a ser libres. Ahora, hoy escuchamos acerca de la verdad, que hay una verdad absoluta, que está reflejada en el Hijo de Dios, y que se puede acercar uno a través de la fe y creer en Él y ser libre. Ahora hay que recibirla por fe. O la recibís o la rechazás. Llega un momento que el conocimiento y la demás, y por más que lo podamos presentar de distintas maneras, la palabra de Dios dice que es por gracia, por medio de la fe. Y hay que tener fe. Ahora vamos a decir, pero yo no tengo tanta fe. No importa cuánto o tanta. Lo que importa es dónde depositas tu fe. Porque en verdad todos tenemos fe. El tema es dónde la depositamos. El ateo deposita su fe en el hombre, en sus conocimientos, en sus argumentos. Aquella persona que se sube a un avión tiene fe o convicción de que ese avión va a llegar a puerto. Cuando vos tocas la tecla de una luz, tenés fe que después de que vos toques esa tecla, la luz se va a prender. El tema es que ¿en dónde depositamos nuestra fe? El objeto de nuestra fe. Otros en imágenes, otros en el Gauchito Gil, otros en distintas cuestiones. Pero el Hijo de Dios es el único que pudo reflejar, que pudo dar señales de que era la verdad, que pudo morir y resucitar, y que Él nos dice que si creemos en Él, vamos a ser verdaderamente libres. Hay una historia, para terminar, de Arquímedes. ¿Saben la historia de Arquímedes? Arquímedes es el que dice esa frase, dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Estaba el rey Hierón, que en sus principios de opulencia quiso mandar a hacer un barco grande, lo termina de hacer y después se da cuenta que no lo podía verter al agua. Y entre ellos estaba un gran pensador, que era Arquímedes, y lo manda a llamar y le dice, ¿qué puedo hacer con este enigma, con este problema? Y él le dice, dame un mes, que con un solo dedo de tu mano vos vas a poder tirar el barco al agua. Y Arquímedes crea el sistema de poleas, que sigue vigente hasta el día de hoy, perfeccionado obviamente. Y llega el mes y le hace con ese sistema, si le da una soga y el rey con su mano pudo verter el barco al agua. Y ahí cuando en ese acto de sabiduría, Arquímedes dice esa frase, dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. El tema es dónde nos apoyamos. El barco podía ser tan pesado, pero con ese sistema que hizo, el apoyo hizo que pueda volar y verterse al agua. Ahora vos me vas a decir, no tengo tanta fe. El tema es dónde depositas tu fe, no cuánta o poca tengas. ¿Dónde la depositas? Y la palabra de Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De esa verdad que Él dice, por consecuencia podemos decir que no hay otra, porque si es Él, no hay otra. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Por eso es inútil seguir trabajando, luchando con tu conocimiento, por ir por tus propias fuerzas, sino que puedas llegar a Él a través de fe. ¿Y sabes cuál es el punto de apoyo firme? El Señor lo dijo muy bien en dos historias, en una casa de un hombre imprudente que edificó sobre la arena y otro sobre la roca.
Y él dijo, el que edifica firmemente. Van a venir tormentas, van a venir viento, pero su casa no va a caer. ¿Saben por qué? Porque está fundada sobre el punto de apoyo que es firme, que es Cristo y que es su palabra. Ahora, ¿cuál es el problema de la verdad? Porque dijimos que el título de este mensaje era el problema de la verdad. El problema de la verdad es que no queremos conocerla, que no queremos caminar sobre ella, y por eso no podemos disfrutar de sus consecuencias. Ahora, yo estoy apuntando a cierto público, ¿no? A ciertas personas, pero esto también aplica para los que ya somos hijos de Dios. Porque lo único que nos va a hacer libres es caminar en la verdad. Los enemigos creyeron que todo terminaban ahí, cuando el Señor Jesús murió, pero no fue así. De hecho, Pedro se levanta en Hechos y dice, usted al santo y al justo, y liberaron al homicida. Ustedes mataron al santo y al justo, y liberaron al homicida. Y hoy en día nuestra sociedad se sigue escuchando esa frase con otras palabras. Las mismas palabras se escuchan hoy en las sombras. Liberamos al homicida. Que tenga público, seguidores, voz cantante, el homicida. Pero aquel que programa la verdad, tratemos de ocultarlo. La hipocresía, la mentira, el apriete, la componenda, el odio, el fundamentalismo, la confabulación, la injusticia, la corrupción, la violencia. Son palabras que hoy se escuchan. ¿Saben por qué? Porque queremos matar al inocente. Se quiere matar al inocente y que prosiga el homicidio. La verdad, que la verdad y la justicia la hemos vendido. Como dice Salomón. 2000 años y no aprendimos, y el mundo sigue igual. Seguimos creyendo que se puede pisotear la verdad. Ahora yo te invito a que miremos la cruz y que la tomemos por lo que es. Y lo dice Pedro, tomamos al santo. La humanidad tomó al santo, al justo, y liberaron al homicida. En la cruz se ve la mentira de la peor. En la cruz se ve la violencia de la peor. En la cruz se ve la injusticia. Si bien es el acto de justicia más grande, pensemos que también es un acto de injusticia. Mataron al justo y liberaron al homicida. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve el problema de que la gente no quiere escuchar la verdad? ¿Con más violencia? El Señor Jesús, cuando lo vinieron a arrestar y Pedro saca su espada, que yo siempre me pregunto qué hacía Pedro con una espada, después de haber estado 3 años con el Señor. ¿Y saben lo que le dice el Señor? Pedro, guarda tu espada. Porque a la injusticia no se le responde con más violencia. Si no saben con qué se le responde, con la cruz. Pedro, guarda tu espada. Yo estoy por ir a la cruz, que va a ser el acto de más justicia. Jesús en Getsemaní le dice eso a Pedro, pero siento que esas palabras son las que hoy nos dicen nosotros hoy en día. Debemos ser agentes de justicia y de verdad, proclamando la palabra de Dios, pero viviéndolas. Y no hacer justicia por mano propia. Por eso el cristiano tiene una gran responsabilidad, de irradiar a Jesucristo. Porque una luz se pone bien en lo alto, no se esconde, se tiene que limpiar para que ilumine. Así alumbre vuestra luz, para que los demás puedan conocer. La verdad hay que ponerla bien en alto y proclamarla. Recuerden que la mentira no existiría si no existiera la verdad. Es un parásito de la verdad. Pero quiero terminar con 2 conclusiones. Para los cristianos, para los que somos hijos de Dios, Salomón, el hombre que se compromete con la verdad, dice, tendrá muchas bendiciones. En un proverbio dice, el hombre que se compromete con la verdad, tendrá muchas bendiciones. Y yo quiero tener bendiciones por comprometerme con la verdad. Pero hay que comprometerse.
El texto también en Salmo, en Proverbio dice que la verdad hay que seguirlas como un tipo de términos comerciales. Habla Salomón acerca de la verdad, dice, compra la verdad y no la vendas. Ahora, ¿por qué dice compra la verdad? Porque tiene un precio. Ahora, cuando vos pagaste ese precio, después no la vendas, porque vas a ser tentado a venderla. Tiene un precio y hay que pagarlo, y cuando lo conocemos, lo que salió, no la vendas, porque es oro. Para los que somos hijos de Dios, comprometernos con la verdad, porque eso va a traer muchas bendiciones. Pero concluyo, porque la hora avanzó. Para el prójimo que nos pueda estar visitando, escuchando, viendo este video, tal vez lo pueda ver en algún momento. Un llamado a conocerle a Él. La verdad se puede conocer. Leímos en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Se puede conocer la verdad, pero hay que ir por el camino. Yo soy la verdad y la vida, y yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Dios te ama. El pecado causó una separación entre Dios y el hombre, pero Dios te ama y mandó a su Hijo a morir por vos y por mí, para que yendo a través de Él puedas ser salvo. Él es el puente, Jesús es el camino, es la verdad, es ese puente, para que vos puedas recibirlo por fe. Deposita tu fe en Él. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que en esta mañana o en este momento o en la oportunidad que vos lo puedas escuchar, puedas llegar a través de la fe. A decir, yo soy pecador. Señor Jesús, quiero ir por tu camino. Te entrego mi vida. Sé mi Salvador. Conozco la verdad y quiero ser libre. En el mundo se jacta hoy en día, hablando de la libertad de prensa, libertad de expresión, pero lo único que hace es mostrar las cadenas que lo atan. Y cada uno sabe bien cuando apoya su cabeza sobre la almohada si es verdaderamente libre. Ahora, ¿saben qué? El Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero saben cuál es el paso anterior? Conocer la verdad. Y la verdad la conocemos por su palabra. ¿Y sabes qué dice su palabra? Que somos pecadores y que por nuestras propias cuentas no nos podemos salvar. Que tenemos que ir por fe a Él y recibirlo. Quiera Dios que lo podamos hacer. En un acto racional, porque tampoco se suspende la razón. Debo pensar, pero ir por la fe y decirle, Señor, sálvame. Si esa es tu oración, no hace falta que lo grites, que lo cantes, sino que lo puedas meditar. Y en una conversación vos con el Señor lo puedas hacer, querido, será la decisión más grande que puedas tener en tu vida. Querido, querida, esa va a ser la más decisión. ¿Por qué? Porque conociste la verdad y esa verdad te hizo libre. Queridos, que Dios los bendiga.